Materia. Materia es la categoría filosófica para designar la realidad objetiva, que existe con independencia de la conciencia y en esta se refleja. Materia es la multiplicidad infinita de todos los fenómenos, objetos y sistemas existentes. Es el sustrato de todas las diversas propiedades, relaciones, interacciones y formas del movimiento. La concepción materialista dialéctica de la materia se diferencia de la metafísica por el hecho de ver la materia no sólo como existiendo objetivamente, con independencia del espíritu del hombre, sino además como ligada de manera indisoluble al movimiento del espacio y al tiempo. Materialismo. Proviene del latín materialis, que significa sustancial. Se considera como una corriente filosófica científica opuesta al idealismo. El materialismo filosófico afirma el carácter primario de lo material y el carácter secundario de lo espiritual, de lo ideal, lo cual significa que el mundo es eterno, que no ha sido creado, que es infinito en el tiempo y en el espacio. El materialismo entiende que la conciencia es un producto de la materia y la concibe como un reflejo del mundo exterior, con lo cual afirma que la naturaleza es cognoscible. Generalizando los resultados de las ciencias, el materialismo facilitaba el progreso del saber, el perfeccionamiento de los métodos científicos, lo cual a su vez ejercía beneficiosa influencia sobre los resultados de la actividad práctica del hombre, sobre el desarrollo de las fuerzas productivas. En el proceso de la interacción que se establecía entre el materialismo y las ciencias especiales, se modificaba el aspecto del propio materialismo. Sus principales doctrinas aparecen cuando nace la filosofía en las sociedades esclavistas de la India, China y Grecia antigua, varios siglos antes de nuestra era, debido al progreso de los conocimientos científicos en astronomía, matemáticas y otras ciencias. El rasgo común del materialismo antiguo, en cuyos exponentes eran los griegos Demócrito y Epicuro. Sus representantes se esforzaban por encontrar en la diversidad de la naturaleza un primer principio común a todo lo existente y a todo lo que ocurre, ideando una hipótesis de la estructura atómica de la materia. El desarrollo del materialismo aconteció durante los siglos XVII y XVIII en Europa. Bacon, Galileo, Hobbes, Locke, entre otros. Este materialismo surgió de la base del capitalismo en gestación y del avance consiguiente de las fuerzas productivas, de la nueva técnica, de la ciencia. Materialismo dialéctico, concepción filosófica científica del mundo. Una de las partes componentes del marxismo es su base filosófica. Fue creado por Marx y Engels y ha sido objeto del ulterior estudio por parte de Lenin y otros marxistas. El materialismo dialéctico surgió en la década de 1840 y se ha desarrollado con los resultados de la ciencia y la práctica del movimiento obrero revolucionario. Su nacimiento representó una auténtica revolución en la historia del pensamiento humano y en la historia de la filosofía. El desarrollo del pensamiento filosófico, en íntima relación con la ciencia y con toda la práctica histórica de la humanidad, conducían con sujeción a leyes a la victoria de la concepción materialista del mundo. Los filósofos, que en la época moderna hicieron progresar la concepción dialéctica del mundo, eran en lo fundamental idealistas, cosa que, con particular claridad, se manifestó en el sistema de Hegel. Marx y Engels sintetizaron en una sola unidad las teorías de los viejos materialistas y de la dialéctica de los idealistas, demostrando que el materialismo solo puede ser científico y consecuente hasta el fin. Si se hace dialéctico, a la vez que la dialéctica solo puede ser auténticamente científica si se hace materialista. El materialismo histórico ha descubierto el carácter materialmente condicionado del proceso histórico-social y en contraposición a las teorías del materialismo vulgar, que niegan el papel de las ideas, de las instituciones y organizaciones políticas y de otras clases, constituyendo así el fundamento histórico-científico del marxismo, que arma a los partidos marxistas-leninistas, a la clase obrera y a los trabajadores todos con el conocimiento de las leyes objetivas del desarrollo de la sociedad, permitiendo comprender la importancia de la subjetiva, la conciencia y organización de las masas, sin lo cual es imposible la realización de las leyes de la historia. En este hecho hallaron su manifestación las raíces de clase de la filosofía marxista, como concepción del mundo de la clase más revolucionaria, la clase obrera, llamada a aniquilar el régimen social basado en la explotación del hombre por el hombre y a construir una sociedad sin clases, la sociedad comunista. Con el nacimiento del materialismo dialéctico, culmina en lo fundamental el proceso histórico que lleva a la filosofía a separarse y a formar una ciencia aparte, con su objetivo específico de investigación.
Se resume en una teoría basada en el conocimiento y la lógica. Según Marx, todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica. Materialismo histórico se define como la ciencia que investiga las leyes generales del desarrollo de la sociedad humana y las formas de su realización en la actividad histórica del ser humano. El materialismo histórico es la sociología científica que proporciona la base teórica y metodológica de las investigaciones sociológicas concretas y de todas las ciencias sociales. Su creación significó un cambio radical en el desarrollo del pensamiento social, permitiendo descubrir la base de la vida social y las leyes que determinaban su desarrollo por la base material indicada. Por su parte, las teorías sociológicas premarxistas eran idealistas, dado que se limitaban al estudio de los motivos ideológicos de la actividad humana, sin investigar a qué se debían tales motivos, y tomaban en consideración únicamente las personalidades históricas, sin abarcar la acción de las masas populares, auténticas creadoras de la historia. Entonces, el materialismo dialéctico surgió como una síntesis filosófica que abarcaba en una concepción única toda la compleja red de fenómenos de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensar, siendo apto para explicar y analizar la realidad con las ideas de transformación práctico-revolucionaria del mundo, a diferencia de la vieja filosofía, la cual se limitaba a tan solo explicar el mundo.